Hoy tengo el honor de presentar al doctor Luis Orozco. Déjenme decirle que don Luis tiene un doctorado en ingeniería química y además cuenta con una maestría en medicina genetista. ¿Ok? Es una persona sumamente especializada. Como médico, pues tiene muchos argumentos que nos van a aportar el día de hoy y obviamente nos da un respaldo totalmente gigante, pero además déjenme decirle un poco sobre el propósito y visión de vida que tiene don Luis, que eso me llamó mucho la atención, porque cuando escucho personas que efectivamente tienen un propósito de vida, me interesa muchísimo, porque ustedes saben que no todo el mundo tiene un propósito de vida ni una visión clara. Y eso fue lo que más me llamó la atención de don Luis, que es una persona que su propósito de vida es el rejuvenecimiento, la longevidad celular, la interpretación de las características celulares, remisión de enfermedades crónico-degenerativas o autoinmunes como visión de vida. O sea, que es una persona que está interesada en aportarle a la humanidad. Sí, que con su profesión, que así es, puede ser una persona que indistintamente lo haya hecho para tener calidad de vida, su propósito está claro en querer ayudar a las demás personas y eso me encanta de la característica que tiene don Luis. ¿Y para qué nos va a servir esta capacitación el día de hoy? Pues precisamente la capacitación nos va a beneficiar mucho ya que nos va a explicar el aporte de los componentes de nuestro producto de la genética y el rejuvenecimiento del organismo. ¿Qué es lo que puede aportar Active Greens relacionado con todo el tema genético? Para eso está don Luis hoy. Don Luis Orozco, si está por ahí, mi amigo. Doctor, bienvenido. Sí, sí, Gracias sí, por acompañarnos. Es acá un estoy. placer. La sala es tuya y Muy adelante. amable, muchas gracias. Ok, buenas tardes para todos, bienvenidos. Hoy realmente lo que les quiero contar, voy a ser un poquito ilustrativo en cuanto a la plática de hoy. La plática de hoy habla de la sinergia de los elementos desde la genética. ¿Por qué es importante entender la genética? Vean, nosotros dentro de nuestra célula necesitamos 96 elementos esenciales en 7 familias distintas: vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos, carbohidratos, agua de buena calidad, para que se pueda contener dentro de la célula y no se quede fuera, como cuando tenemos retención de agua y aunque no tengamos dañados los riñones, nos puede provocar esa condición. Y los antioxidantes, en orden de importancia. Nosotros como seres humanos, y lo voy a decir así con mucho respeto, somos una bolsa de células. Tenemos un 67% de agua a lo largo de nuestro organismo y dentro de nuestra célula tenemos un 72% de agua. Es decir, somos prácticamente agua con un poco de materia. ¿Qué pasa dentro de nuestra célula? Es bueno identificar un poquito lo que estamos viviendo como seres humanos. Y la condición básica de nosotros como seres humanos es mantener la célula en estado óptimo para que no tengamos ninguna enfermedad. Ahora bien, me voy a enfocar un poquito en la enfermedad del envejecimiento para poder entender qué es lo que pasa allá dentro de nuestra célula y por lo cual nosotros nos enfermamos de ese mal que se llama envejecimiento. Digo, no podemos detener el hecho de tener canas, el hecho de tener arrugas, pero sí podemos detener el envejecimiento celular orgánico para que podamos llegar a los 100, 110, 120. Yo tuve dos tías, una que vivió 126 años, la otra 118, y yo quiero llegar hasta ahí. A partir de este principio y de este concepto, hoy quiero invitarlos a cada uno de los que nos están escuchando que pensemos realmente si queremos llegar arriba de los 100 años. Yo sí quiero. ¿Por qué razón? Porque tan hermoso que es vivir. Digamos, yo le estaba contando a Marcos que yo apenas hace media hora entré a casa porque hoy fuimos a hacer 6 horas de ejercicio. Es algo espectacular hacer ejercicio. A mí me encanta. Mañana me tocan hacer 5 horas y el martes 4 horas. Mi ritmo de ejercicio así ha sido desde que volví otra vez a caminar. Ya muchos de ustedes conocen mi caso. Yo estuve 10 años tirado en cama sin poderme mover.
Por eso me hice médico y hasta que me hice genetista pude eliminar la condición que me tuvo tirado, postrado en cama durante tanto tiempo. Hubo una enfermedad autoinmune que me dañó, después hubo 3 enfermedades más como daño colateral y todas en absoluto, desde la genética se eliminaron los códigos que se habían activado, los códigos genéticos, que de no ser por la genética, yo ya habría fallecido hace 4 años. Entonces, ¿qué hace la genética dentro de nosotros? ¿Qué hace la genética para nosotros estar sanos? Vean, cuando nosotros llegamos a comprender que nuestra célula necesita esos 96 elementos que son trazas y lo mantenemos con esos 96 elementos, y voy a hacer un paréntesis. Nosotros tenemos una curva de desempeño de la célula y una curva de lo que nosotros podemos llenar esa célula, que de nosotros pasarnos de esa curva podemos hacer más daño que la solución que queremos dar. Por eso quiero dejar el primer mensaje hoy, que lo que no se puede medir, no se puede controlar. Desde la genética nosotros sabemos que esa curva de saturación va de 0 a 100%, y como todos ustedes saben, arriba del 100% no es posible contener una condición. Y esto les voy a hacer un análisis básico para poderlo entender. Si nosotros podemos saber, digamos que el tanque de nuestro vehículo, de nuestro carro, de nuestro coche, para los diferentes países donde nos están viendo, usa 13 galones, por ejemplo. O en el caso de los países donde se usan litros, vamos a hablar de 50 litros. Y nosotros pagamos 75 litros de combustible o 25 galones, 20 galones más o menos, y dejamos la pistola puesta hasta que se den los 20 galones. Pues si solo tenía 13, los otros 7 se van a regar. Cuando nosotros arranquemos el vehículo, el coche, el carro, va a haber un estallido porque allá afuera se quedó toda la gasolina tirada, y al primer chispazo los vapores de la gasolina van a hacer efecto y vamos a arder en el caso hipotético de lo que estoy mencionando. En nuestra célula ocurre exactamente lo mismo. Si nosotros saturamos nuestra célula arriba de la capacidad que tiene de los 96 elementos esenciales, va a arder. A eso se le llama inflamación. Acá es donde debemos tener mucho cuidado, porque si nuestra célula se sobrepasa de cualquiera de los elementos que nosotros estamos ingresando, ténganlo por seguro que va a haber un estallido interno que se llama inflamación, y también podemos tener problemas antagónicos desde la condición que saturamos nuestra célula. A partir de acá quiero contarles cuál es la sinergia que los diferentes productos que tiene este proceso que todos estamos llevando, para poder comprender hasta dónde podemos llevar la aplicación. Anticipadamente he de decirles como médico, y si me están viendo varios médicos, sabrán que esta condición es correcta, que nosotros, muchos de los elementos que ingresamos a nuestro organismo deben estar vigilados por un especialista en salud. Siguiente condición. Nosotros no podemos esperar que un coadyuvante, como los productos suplementarios de los que estamos hablando, puedan corregir una condición de salud cuando en realidad el producto es complementario. O en este caso, como bien sabemos, es un suplemento. Esa es una segunda condición importante que nosotros debemos comprender. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, en este momento nosotros estamos dando seguimiento a muchos casos de cáncer, digamos, no sé si ustedes sabían o ahorita se van a enterar. A principio de año, la OMS sacó una editorial que ya la quitaron. Pero la OMS dijo al principio de año que de acá al 2030, 6 de cada 10 personas van a tener a lo largo de su vida cáncer. Entonces, imagínense ustedes, si nosotros acá estamos en este momento 30 personas, 24 van a tener cáncer de acá al 2030. Eso es una condición muy, pero muy fuerte. Cuando nosotros empezamos a entender médicamente esto, nos damos cuenta que
el síndrome post-COVID viene y deja un ARN mensajero, es decir, una información dentro de nuestro sistema que con el tiempo va a hacer que haya un disparador genético y desde ese disparador genético muy probablemente, no digo que con seguridad, pero hay una probabilidad alta, 6 de 10, es decir, el 60% que alguno de nosotros va a tener cáncer. Entonces, aquí es donde nosotros podemos empezar a comprender el alcance que tiene esta coadyuvancia, esta suplementación, que es una mezcla fina, balanceada de las siguientes condiciones. Vean, empezamos a analizar, por ejemplo, que tiene ashwagandha, que tiene raíz de astrágalo, raíz de bardana, cassia angustiflora o hoja de zen. Tenemos bromelia y estos 5 adaptógenos lo que van a empezar a hacer es que nos van a fortalecer, nos van a dar una resiliencia celular para soportar el estrés que nosotros tenemos día a día. Acá, si nosotros vemos estos 5 adaptógenos, son espectaculares. ¿Por qué razón? Porque nos van a dar la capacidad de nosotros poder soportar celularmente el daño que podría causar el estrés si nosotros no tuviéramos este refuerzo. Y me voy a tener un poquito más de tiempo para explicar esta parte porque es importante. Digamos, desde la medicina funcional y desde la genética, nosotros sabemos que el 50% de las enfermedades se da por epigenética y el otro 50% por emocionalidad. Apunten estos datos estadísticos porque son importantes. Voy a referirme ahorita a la epigenética y desde la epigenética sabemos que el 98% de ese 50%, es decir, el 49%, pero lo voy a decir en términos generales. El 98% de todas las enfermedades que nosotros sufrimos son provocadas por la epigenética y únicamente un 2% por la genética, pero necesita un disparador epigenético para que se dé. Es decir, si ustedes tienen un familiar que tuvo cáncer o que se murió de cáncer o de diabetes o de cualquier otra enfermedad, no deberíamos temer si nosotros estamos haciendo bien lo siguiente. Ojo, primera condición, necesitamos tener una cultura alimenticia óptima. Y esa cultura alimenticia se basa en una condición del primer principio que dice que somos lo que absorbemos, ya no es somos lo que comemos. El gran problema que existe hoy por hoy es que se ha satanizado, y lo voy a decir de esta manera, por ejemplo, el gluten, no sé en qué momento llegó a suceder que le pusieron tanto énfasis al gluten cuando todos los alimentos tienen gluten. Entonces, ¿qué? No vamos a comer. Esa es la primera pregunta que yo le hago a esta campaña antieducativa, donde nosotros empezamos a temerle al gluten. Y no es por ahí. Digamos, este concepto es un concepto totalmente errado que nos están vendiendo cuando todo tiene gluten. Entonces las personas celíacas pueden decir, híjoles, ¿y ahora entonces qué voy a comer? Es un grave error. O los hipotiroideos también pueden decir, ¿y ahora qué hago? O los que traen síndrome de Kawasaki, los que traen el síndrome de Sjögren. Es decir, es un enfoque totalmente erróneo. En este momento, el concepto fundamental es que nosotros evitemos a toda costa la condición del intestino permeable. Más adelante voy a platicar del intestino permeable. Hoy solo voy a dejar la expectativa y si alguien de ustedes quiere saber un poquito más, con mucho gusto, me puede escribir en directo a mi chat de WhatsApp sin ningún problema y yo con mucho gusto los ayudo. Pero entonces, ¿qué sucede con nuestro sistema intestinal? Cuando nosotros estamos sujetos a un estrés importante, fuerte, en el cual en el trabajo tenemos estrés. Bueno, dicho sea de paso, les quiero contar, yo vivo en Ciudad de México y acá el tráfico es fuerte. Digamos, cuando uno se mete a uno de esos atolladeros, empieza a estresarse. Hoy, por ejemplo,
yo venía un poquito estresado porque ya venía tarde, terminamos de hacer ejercicio tarde, entonces yo decía, y encima todo nos llovió en el camino. ¿A qué hora llego a la plática? Gracias a Dios estuve media hora antes para prepararlo todo, pero digamos, ese estrés lo vivimos todos los días y la pregunta es cómo hace nuestra célula para soportar esa emocionalidad, porque nos irritamos, nos ponemos de mal humor, que se nos atraviesa el taxista, que se nos atraviesa el del transporte, quienes andamos algunas veces en transporte público, como en Ciudad de México, como en Estados Unidos o como en algunas ciudades de Europa, en el metro o en el metrobús o en el transporte público, que a veces es mucho más rápido que llevar un vehículo propio. Empezamos a darnos cuenta que eso nos irrita, nos quita el sueño, nos quita el hambre o nos da más hambre, etcétera. Aquí es donde entran los adaptógenos. Esa sinergia especializada de estos 5 elementos nos provocan, para empezar, a las personas que tienen este problema de estreñimiento, por ejemplo, porque la peristalsis intestinal, es decir, el movimiento intestinal, se bajó porque se está dañando la tiroides, porque no hay neurotransmisores. Oigan, aquí empieza un pequeño inconveniente. El hecho de nosotros tener estreñimiento significa que, por ejemplo, quienes vamos 2 o 3 veces al baño a hacer del 2 y nos baja una vez, se nos está bajando mínimo, si hacemos 3 veces al día y se baja una, el 33%. Y la pregunta es, toda esa materia que hay que excretar, ¿qué se hizo? Se quedó ahí adentro. Y eso nos empieza a provocar problemas gástricos, porque todos esos gases que se fermentan ahí adentro pueden llegar incluso al cerebro y nos empieza a embotar el cerebro. Entonces, ¿qué hacemos? Acá es esta maravillosa mezcla. Les digo así porque de verdad es algo muy, muy loable decirlo, que en esta fina mezcla que se hizo de estos 5 adaptógenos nos permiten no solo no perder esa peristalsis intestinal, es decir, ese movimiento intestinal, sino nos hace que los otros 4 adaptógenos nos den una fortaleza celular para que desde la emocionalidad la célula no se dañe. Me gustaría ampliar más, pero vamos a seguirlo haciendo en siguientes pláticas. Yo creo que este tema lo vamos a mantener durante un par de veces más, porque es muy profundo y muy importante y médicamente hablando se conoce muy poco. No es sino hasta que llegamos al grado científico, como en el caso de su servidor, que ya tenemos una condición distinta desde la genética, que podemos llegar a esta profundidad. Por ejemplo, yo para poder entender el producto tuve que hacer una farmacodinámica, primero una farmacología, después una farmacodinámica, después una farmacocinética y por último una farmacogenética para poder llegar a entender la profundidad de este producto. Y créanme, ustedes no se imaginan lo que el producto puede hacer coadyuvando, es decir, junto con otros procesos. Solo él es bueno, pero necesariamente cuando tenemos una enfermedad crónica sí necesitamos tener otros procesos. Bueno, continúo. Ahora, ¿qué pasa con los superalimentos? Esa hermosura de superalimentos de los cuales nosotros pues realmente no los usamos en nuestra cocina. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a lo normal. ¿De qué voy a hablar ahorita? Por ejemplo, la alfalfa ecológica. La alfalfa contiene, solo escuchen esta cosa tan importante. La alfalfa contiene calcio, potasio, hierro, proteínas vegetales, propiedades antibacterianas, antioxidantes, antiinflamatorias por los flavonoides que contiene, fitoestrógenos y fitoesteroles. Evitan las infecciones urinarias desde la cistitis, combate la anemia, aporta fuerza al cabello. Para aquellos que no se nos cae el cabello, ya no se nos sigue cayendo, retrasa su caída, depura el organismo, favorece la eliminación de las toxinas. En el caso de una persona que tenga artrosis, es decir, pérdida de cartílago en las articulaciones, mejora la artrosis, alivia los dolores de la menstruación en el caso de las damas. Contiene la vitamina K tan necesaria y se absorbe. No necesita la vitamina D, ni la vitamina E, ni el complejo B para la absorción. Aquí va directo. Condición que si nosotros metemos solo vitamina K, necesitamos el complejo B y necesitamos la vitamina D, la E y la C para poderlo absorber. Ojo con eso, eso es de suma importancia. Reduce el estrés oxidativo, que es de lo que les estaba hablando de los
adaptógenos, pero aquí va un poquito más allá porque los radicales libres de oxígeno que generan la inflamación lo reduce. Eso es una condición súper favorable en el caso de todas aquellas personas que tienen dolores articulares, dolores de los músculos. Por ejemplo, les quiero contar, hoy, por ejemplo, se me activó un poquito una lesión que traigo del muslo derecho que me pasó apenas en el mes de mayo. Me estuvo molestando la última hora de ejercicio, pero bueno, también tiene sentido. Después de hacer 5 horas de ejercicio, ya como que se resiente un poquito el cuerpo. Pero digamos, la última hora de caminata ya me estaba molestando mucho. Ahorita ya estoy tranquilo. Pues nosotros procuramos llevar nuestro pachón con esta fina mezcla para poder nosotros soportar ese estrés del ejercicio y que nuestros músculos no se dañen, no se rompan. Entonces, esto es bien importante entenderlo. Digamos, en el caso del estrés oxidativo que puede provocar enfermedades cardíacas, diabetes, Alzheimer, cáncer, se previene desde esta condición, de la condición del uso de la alfalfa ecológica. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene azúcar en la sangre, le va a controlar y mejorar la condición del azúcar en la sangre. En el caso del colesterol, lo va a balancear. En el caso del alguien que tenga problemas de retención de agua, favorece porque es un diurético natural. Es estimulante la diuresis. Es antiespasmódico, es antitumoral, es neurotónica, es antiinflamatoria, hace que las heridas se curen más rápido, es antioxidante. Ojo con esto, y aquí me voy a detener un poquito. Cuando nosotros tenemos una enfermedad reumática, que es algo que hoy por hoy es natural en toda la humanidad, que alguien empiece con una enfermedad reumática porque hubo una expresión génica, hubo una activación de un código genético y conste con esta parte. Los códigos genéticos únicamente los genetistas los pueden desactivar. Las especialidades intermedias, como todas las especialidades que terminen en ólogos, reumatólogos, hepatólogos, inmunólogos, etcétera, no llegaron a ese nivel. Yo pasé por ahí y no se llega a ese nivel. No es sino hasta tener la especialidad superior donde ya se aprende a desactivar códigos genéticos. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros empezamos a tener esta condición? Les tengo una buena noticia. Esta condición tiene el concepto de ser inmunomoduladora y aquí empieza la condición en la que cuando nosotros empezamos a tomar el producto y tenemos una enfermedad reumatoide, decimos, ¡ay, qué rico! Ya se quitó el dolor. Así es, exactamente. Aunque el código genético no se desactivó, el simple hecho de tener la inmunomodulación ya hace que nuestro sistema inmune baje el ataque a lo que esté atacando, porque ataca en diferentes condiciones dependiendo qué tipo de código se haya disparado o activado. Cuando nosotros empezamos a ver esta condición, y voy a avanzar con una condición más, porque ya se nos está acabando el tiempo, yo quiero hablar solo media hora, y después me encantaría que hiciéramos preguntas, porque es un tema súper importante. Es cuando nosotros venimos y encontramos la hierba de avena, que es el segundo superalimento, y aquí me detengo, en la siguiente plática voy a continuar con las demás. Ustedes recuerdan que en la plática pasada hablé de los adaptógenos. Hoy estoy hablando de los superfoods. Y solo me va a llegar a hablar del segundo superfood, el segundo superalimento. Pero sí es importante que le pongamos atención porque si nosotros llegamos a comprender el alcance de cada uno de estos elementos, vamos a poder llegar a comprender cuál es el alcance del producto en coadyuvancia. Es decir, en complementación a otros procesos. En el caso de la hierba de avena, miren qué cosa tan hermosa lo que hace. Mejora la digestión, modula el colesterol y la glucosa en la sangre, promueve saciedad para todas aquellas personas que sufren de ansiedad y quieren estar comiendo y comiendo y comiendo y empiezan a aumentar de peso. Este proceso promueve la saciedad.
alivia el estrés juntamente con los adaptógenos. O sea, aquí es donde están las sinergias y de esto justamente es esta plática. Baja la presión arterial, es decir, aquellos que tengan una hipertensión van a sentir una mejora significativa por esta condición. Es antidepresivo. Todas aquellas personas que sufran de depresión, aquí viene parte de la solución. Miren qué interesante. Además, combate la inflamación. Es decir, si ya se produjeron radicales libres de oxígeno que tienen una prevención con los adaptógenos. Si se saltara esa barrera, aquí está la siguiente, porque combate la inflamación. Abunda en vitamina B, B6, que es la vitamina que generalmente como médicos damos para mejorar la glucosa en la sangre. Ayuda en condiciones de personas que tengan asma. Digamos, refuerza el sistema inmune. Y aquí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de refuerzo del sistema inmune, no estamos diciendo que mejora el sistema inmune. Porque se me puede confundir la condición de lo que yo dije atrás. Cuando yo dije, si hay una enfermedad autoinmune, aquí se da a una inmunomodulación y ahora estoy diciendo que refuerza el sistema inmune. Puede pensarse que lo que yo estoy diciendo es que potencia el sistema inmune, que no es lo mismo. Digamos, el refuerzo del sistema inmune es que después de la inmunomodulación, ahora viene y ajusta al sistema inmune para que después de ser una inmunomodulación, que se dé la inmunomodulación, es decir, bajemos el nivel del sistema inmune, ahora lo hagamos flat, lo pongamos constante para que no se vuelva otra vez en contra nuestra. Vean que estamos hablando ya de una sinergia completa y se cierra el círculo exitoso en cuanto a la inmunomodulación, porque además de inmunomodular, está reforzando, está haciendo que el sistema inmune ya llegó a su nivel normal, ahora se comporte. Si lo pudiéramos ver así, es como ya le aplicamos disciplina, ya aprendió, sí, ahora ya aprendió, ahora reconoce y ahora aplica. Es decir, si ya bajó a su sistema normal, ya no va a atacar a nuestro cuerpo y ahora, como ya tiene memoria, ya no va a volver otra vez a atacarlo. Conste que estoy ampliando la información en cuanto a que si se desactivó el código genético, no, así no se desactivan códigos genéticos, pero hubo una inmunomodulación y con esto ya es un 50% de avance porque ya no va a seguir atacando nuestros sistemas que el código que se expresó o que se activó hace que ataque. De tal manera que por eso es que muchas personas que están tomando el producto y tienen una enfermedad autoinmune, puede ser vitiligo, puede ser lupus, puede ser artritis, de cualquiera de las 3 artritis que existen, cualquier enfermedad reumática sienten que se les quitó. Quiero transparentar esta parte. No es que se haya eliminado el problema. Se inmunomoduló y el sistema ya no va a atacar, el sistema inmune ya no va a atacar el resto de nuestros sistemas. Pero hay que tener cuidado, porque si el código sigue activo, la epigenética, y no he podido salir, fíjense qué interesante, son 5 puntos de la epigenética y ni siquiera he podido salir de la alimentación. Cualquiera de los 5 elementos de la epigenética pueden hacer otra vez que vuelva el problema. Por eso es que algunas personas dicen, pero es que yo por 15 días estuve bien y a los 15 días otra vez me volvió el problema. Sí, así funciona nuestro sistema. Hasta que no se desactive el código que se activó, puede volver a atacar. Por eso mucho cuidado con lo que nosotros estemos ofreciendo. No podemos decir, por ejemplo, que una enfermedad autoinmune se va a quitar porque no funciona así. Esa es la condición por la que yo estoy justamente hablando de esta condición. ¿Vamos a inmunomodular? Sí. ¿Se va a sentir un alivio? Sí. ¿Pueden pasar 15 días, un mes, 6 meses sin volver a tener los problemas? Sí, pero no se ha eliminado el problema. Se inmunomoduló, es decir, se apaciguó el proceso, pero de un momento a otro puede brincar otra vez y puede volver a dar el problema. Por eso debemos comprender esta parte. Cuando nosotros empezamos a ver estas condiciones, empezamos a darnos cuenta lo hermoso que es
Fíjense que apenas voy con la hierba de avena. Las enfermedades cardíacas las previene. Tiene un proceso de antitumoración. Personas que tienen síntomas de túnel carpiano van a sentir alivio porque tiene injerencia sobre este proceso. Si hay personas que tienen enfermedad coronaria, van a sentir alivio porque también está diseñada para dar alivio a esta condición. Si tiene cáncer de colon, existe la probabilidad que lo detenga. Si tienen artritis, aterosclerosis, cataratas, irritación de la piel, coagulación de la sangre, va a haber un proceso de detención para que nosotros médicamente podamos avanzar en la eliminación de las causas. Fíjense que tiene un alto contenido de fibra. Tiene de 9 a 10% de fibra soluble y de fibra insoluble, que necesitamos básicamente para que el problema que tengamos gástrico se vaya menguando. Tiene también betaglucanos, mejora el tránsito intestinal, atenúa los niveles de colesterol y glucosa en la sangre. Fíjense toda la sinergia que está haciendo con los productos anteriores. Retrasa el vaciamiento gástrico, es decir, si alguien tiene diarrea, le va a detener el vaciamiento para que no se deshidrate. El colesterol sérico lo atenúa porque es un colesterol que tenemos como médicos que bajar o detener en el momento en el que se esté dando. Atenúa la respuesta de la glucosa sanguínea, es decir, empieza a evitar los picos de glucosa. Reduce los compuestos de agentes causantes del cáncer de colon. Contiene flavonoides, flavonolignanos, fitoesteroles, tocoles, ácido fenólico, fitoquímicos. Aquí me voy a detener un poquito porque contiene un elemento que se llama avenantramidas y saponinas esteroidales que ayudan en el momento en el que hay una inflamación muy fuerte a detenerla. Aunque yo voy a decir que son esteroides, pero son naturales, que los necesitamos y en mucha cantidad para detener la inflamación cuando el proceso se salió de control. Como nos da la oportunidad de eliminar esa ansiedad por comer, por lo tanto, reduce la obesidad y el síndrome metabólico, mejora la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina. Ya con esto es una gran condición. Ayuda a disminuir la enfermedad coronaria también. Aquí viene otra sinergia con el concepto anterior. Mejora la función endotelial cuando se combina con vitamina C y E. Aumenta la producción de óxido nítrico. Miren qué interesante, y ni siquiera he llegado a los precursores de óxido nítrico. Por eso es que cuando nosotros empezamos a ver esto, mis queridos amigos, y empezamos a ver, por ejemplo, en este momento, ya me pasé 8 minutos de lo que dije, pero es que a mí cuando se me inflama el corazón, se me estira la lengua, ya voy a parar, 2 minutos. Empezamos a darnos cuenta que, por ejemplo, las avenantramidas pueden reducir el riesgo de cáncer en el colon, y con esto, mis amigos, la colitis ulcerativa se detiene. Por eso es que cuando las personas que tienen colitis ulcerativa o problemas gástricos empiezan a consumir el producto, sienten un alivio casi de inmediato. Porque para eso es que es diseñada la hierba de avena. Entonces, entre la alfalfa ecológica y la hierba de avena, miren la sinergia extraordinaria que ya logramos. ¿Y qué decir de los 5 adaptógenos anteriores? Apenas he llevado 7 elementos desde mi primer plática hasta el día de hoy. Y ahorita me detengo porque me llevaría 4, 5, 6 horas en mencionar todo lo que tienen los demás elementos, y esto los voy a dejar para las siguientes pláticas. Hasta aquí llego el día de hoy y espero estarme dando a entender, perdónenme si uso muchos técnicos, muchos vocablo médico, pero es que realmente ese es mi mundo. Y si tienen alguna pregunta, por favor, en este momento me encantaría que le hicieran. Como digo cuando estoy dando clases en la universidad, o se entendió todo o no entendimos nada. No, doctor, muchísimas gracias. Qué tremenda cátedra nos ha compartido el día de hoy. Definitivamente, pues realmente es exquisito poder escucharlo.
aprovechar todo ese conocimiento Gracias. tan importante que usted tiene y que sea para el beneficio de todos nosotros. Realmente, primero agradecerte porque me siento honrado del don de servicio que usted tiene. Se nota que la visión es compatible. Lo que usted dice de visión es compatible con lo que demuestra y definitivamente yo sí le quiero agradecer personalmente por tomarse este tiempo porque lo estamos teniendo aquí a la disposición de todos, gratuito y realmente es un honor y bueno, muchísimas gracias. Para servirte. Tenemos unas consultas. Bueno, aquí me llegaron dos. El que tenga consultas pueden mandarme mensaje directo, pero aquí tengo una de Lorena Salazar. Dice que le preguntan dos personas si hay efectos secundarios y si adultos mayores de 90 años pueden tomarlo. El problema es a nivel venosos, entre comillas, entre paréntesis, perdón. Bueno, aquí hay un detalle que hay que ver. Vean, por eso es que yo les digo a ustedes que en algunas condiciones, y gracias por una pregunta, es muy importante, sumamente importante. Les voy a contar el caso de un paciente que analicé hoy en la mañanita en cuanto me levanté. Yo me levanto, me despierto a las 5:20 de la mañana y a las 6 me levanté a ver justamente este detalle de esta persona, que se está tomando como 25 elementos y la primera pregunta que yo le hago es, ¿quién te está dirigiendo? Porque hay 3 elementos que contienen propiedades anticoagulantes. Si solo un elemento sin control médico ya tiene problema, porque si hay alguna hemorragia interna o externa, no se detiene la salida de sangre, ya con 3 elementos anticoagulantes tenemos graves problemas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros tomamos el producto? Tiene concepto de anticoagulante. Si, por ejemplo, hay una persona que tiene enfermedad cardíaca, como en el caso de las personas que tienen, puede ser un problema en las venas, un problema en las arterias, y voy a hablar de cualquier problema, sea trombosis, sea que ha perdido la impermeabilidad, es decir, tiene permeabilidad basal, tiene problemas de taponamiento de venas, en el caso de las venas varicosas o las venas varices, depende de qué país me estén viendo, que son así se llaman, o que tienen problema de pérdida de irrigación sanguínea, como algunas personas que yo conozco que pierden sensibilidad en los dedos de los pies o en los pies por falta de irrigación sanguínea, sí debemos tener un poco de cuidado, por favor. Porque si están tomando anticoagulantes, aquí es donde viene la sinergia. Va a coadyuvar, es decir, va a ampliar el espectro del anticoagulante y puede haber un problema. Si hay una rotura de una arteria o de una vena, va a haber un desangrado interno. Y esa parte sí es importante tenerla en cuenta. No es para tener miedo, pero sí para tener cuidado. Yo lo que sugiero es, si tienen alguna aplicación como esa, acudan al médico tratante, si es un flebólogo o si es un angiólogo. En Costa Rica hay otra especialidad que no la había escuchado, que trata también de la angiología. Pero digamos, si ustedes tienen ese caso, que su médico o que el médico los asista para poder tener plena seguridad que no hay ningún problema. Pero aquí hay una condición básica. Lamentablemente en nuestras universidades a nivel latinoamericano no nos enseñan nada de esta condición. Por eso es que estamos especializándonos en esta condición. Digamos, si ustedes van con un flebólogo, con un cardiólogo, con un angiólogo, lo primero que van a decir es, ese producto no se lo tomen, porque ni siquiera lo conocen y ni siquiera saben el maravilloso alcance que tiene, como yo ya les expliqué en esta parte. Y les digo, estas sinergias son unas sinergias especializadísimas. Entonces, cuando nosotros llegamos al top de la ciencia, pero ellos están atrasados 20 años, por supuesto, nunca lo van a aceptar. Acá es donde nosotros como médicos empezamos a tener valía. ¿Por qué razón? Porque ya nos especializamos y como les comento, pues yo ya hice una farmacogenética del producto y conozco absolutamente cada una de sus propiedades en cada uno de sus elementos, como ya pudieron haberlo visto. Y entonces aquí es donde nosotros agregamos valor a la condición. ¿Por qué razón? Porque no queremos que haya ningún daño, no queremos afectar a ninguna persona. Y ahora respondo la segunda condición. ¿Tiene daños colaterales? Depende. Depende totalmente, porque si nosotros acudimos a un profesional que ya está especializado para poder ayudar, no va a haber ningún daño colateral. Si lo dejamos solo, puede ser que no haya ningún daño colateral porque el sistema no afecta. Si acaso hubiera, por ejemplo, la rotura de una vena, porque puede darse en las venas varicosas, ustedes se han dado cuenta, damas,
que se da más en ustedes. Se ven esas arañitas de donde se rompen las venas, ahí puede haber ya no solo arañitas, pueden haber grandes moretones porque se pierde la coagulación. Sobre todo si están utilizando un anticoagulante, que generalmente es lo que los angiólogos, los cardiólogos o los especialistas en venas hacen para poder tener irrigación sanguínea adecuada. Digamos, en su momento, cuando yo llegue a esa parte, les voy a explicar cómo es que funciona dentro de nuestro sistema endovenoso endotelial el producto, cómo hace para sanarlo y por qué razón es que no se entiende esa capacidad desde la perspectiva médica, los médicos alópatas. Pero sí, sí debemos trabajar con un profesional de la salud cuando tengamos ese caso, por favor, para evitar cualquier condición, porque lo importante de este caso es que por ser un producto tan especializado, sí puede llegar a coadyuvar, es decir, a aumentar la aplicación que se esté dando. Ahí es donde nosotros entramos a hacer la modulación. No sé si pues, fue respondida la pregunta bien, pero sí, yo creo que por ahí va. Perfecto, doctor. Tenemos otro par de preguntas acá. Una la voy a unificar porque es de la misma persona. Me pregunta una persona a nivel de insuficiencia cardíaca y postinfarto si se recomienda consumir el producto. Totalmente. Pero vuelvo y repito, cuando hay una insuficiencia cardíaca o un caso post daño, va a depender si fue un infarto leve, un infarto medio o ya hubo una cirugía. ¿Por qué razón? Porque nuevamente, las propiedades del producto es que se vuelve un anticoagulante. Supongamos que la persona está tomando una aspirina o dos, que es lo que normalmente dejan los angiólogos o los cardiólogos. Esto lo que hace es disminuir la densidad de la sangre, es decir, la vuelve más líquida. Y si metemos el producto que lo va a hacer más líquido, el corazón en algún momento puede cavitar, es decir, puede dar problema. Por eso es que es importante dirigirnos a través de un médico especializado para no correr ningún riesgo. Básicamente es por eso. Pero por lo demás, es aconsejable hacerlos, es aconsejable poner el producto. Ok, perfecto. Tengo otra pregunta muy interesante aquí, Jacqueline. Dice, tengo una hija con síndrome de Marfan. Es una condición genética y quisiera saber cómo mejorar su estado de salud cardíaco. Tiene prolapso de la válvula mitral y otras condiciones adicionales. Ay, por Dios. Vean, cuando nosotros empezamos con problemas de este tipo genéticos, definitivamente tenemos que entrar en la desactivación del código genético. ¿Qué? De eso trata el síndrome. El producto lo que va a hacer es que va a ayudar en autoinmunomodular. Es decir, va a bajar la condición del el efecto del síndrome, pero no va a eliminar el síndrome. Ahí es donde nosotros como genetistas tenemos que entrar a analizar qué código es y desactivarlo. Pero el producto lo único que va a hacer es inmunomodular y bajar la condición del efecto del síndrome. Ok, muy bien. Agradezco su respuesta, doctor. Tengo otra, Wendy Pérez. Hola, ¿qué pasa cuando un paciente presenta dolor de cabeza, náuseas y dolor de abdomen? La paciente tiene quistes en los ovarios, está tomando el medicamento. Bueno, qué bonita pregunta. Les voy a contar qué pasó con una jovencita, qué está pasando en este momento con una jovencita que en un momento dado empezó con una condición así. No digo que el paciente esté pasando esta condición, pero les voy a contar un caso que estoy atendiendo justamente en este momento y estamos trasladando una máquina de Estados Unidos hoy para Guatemala, que es donde se está dando este caso. Es una niña de 16 años. Empezó con el mismo problema, nada más que a ella se le activó un código genético que hizo que le diera cáncer. Ya le amputaron una pierna, ahorita ya tiene cáncer, ya tiene metástasis en hígado, riñón y pulmón. Estamos haciendo lo posible por salvarla. Hay un protocolo especializado que nosotros vamos a patentar que hasta el día de hoy ha mejorado la vida de muchos pacientes, dentro de ellos varios médicos
que en oncología ya llegaron al tope y ya les dijeron que no pueden hacer nada por ellos y nosotros ya les estamos minimizando la condición del cáncer. Digamos, entonces, ¿qué puede estar pasando? Aquí en el caso del paciente del que me están hablando, puede haber ya un problema circulatorio que está unido a un problema gástrico cuya condición puede venir de una condición emocional. ¿Por qué razón les hablo de esto? Porque nosotros tenemos un sistema nervioso central que está en el cerebro, un sistema nervioso entérico que es todo el sistema gástrico y un sistema nervioso periférico que va a cerrar el círculo hacia el cerebro desde los intestinos hacia el cerebro, que va a través del nervio vago. Si uno de esos tres sistemas está atrofiado, va a haber ese problema que está presente en este momento en el paciente. Aquí la pregunta sería entonces, ¿cuál de los tres sistemas está dañado? ¿El sistema nervioso central, el nervioso entérico o el nervioso periférico? Ahí es donde necesitamos hacer una consulta. Perfecto, doctor. Gracias por su respuesta. Aquí tengo una última que es de Nelson, que no la había visto. Doctor, ¿a qué edad se recomienda o a partir de qué edad se recomienda consumir el producto? Bueno, vean, mi sugerencia es, y fíjense qué interesante, si hay jovencitas que están pensando en casarse o unirse o tener hijos, porque ahora se vale que puedan tener hijos sin tener que casarse ni unirse porque quieren tener un hijo pero no quieren tener una pareja, mi sugerencia es que desde antes de quedar embarazada la dama se prepare por lo menos un año antes. Luego, en el inter que está embarazada, ella puede seguir tomando el producto, no le va a hacer daño. Pero ojo, si ya está embarazada, sí hay que analizar cómo está, porque no se le puede dar el producto sin saber cómo está de salud. En cuanto nace el bebé, puede seguirlo tomando, porque pues, van a pasar todos los elementos a través de la lactancia materna y más refinado. Esto es una cosa maravillosa, podemos hacer superhumanos. Y desde que ya están los niños con capacidad de tomar pacha, ya se les puede dar el producto, por supuesto. Medido porque son muy pequeñitos, no necesitan tanto. Y de ahí hasta los 126 años sin ningún problema. Ok, excelente, excelente respuesta. Esa respuesta me alegra muchísimo, doctor. Definitivamente, porque, bueno, como usted lo dice, es un producto bondadoso. ¿Cuál puede ser el daño que le puede causar a personas, incluyendo corta edad? O imagínese lo que usted dijo en los bebés cuando están en ese periodo de lactancia, incluso podrían recibir algo más interesante, ¿verdad? De las bondades que representa la super leche materna, ¿verdad? Como tal. Así Así es. que, bueno, no veo más preguntas. Veo que la gente está bastante agradecida, muy contenta. Estoy recibiendo muchos mensajes de agradecimiento, doctor. Pero bueno, de verdad, gracias. El día de hoy, pues, en- vamos, yo creo que nos dio a todos, pero ahorita voy a hablar por mí. Me diste realmente un panorama más amplio relacionado con el producto. Soy la persona más casada, más interesada con este producto por todo lo que ha representado. Fui la persona que trajo este producto a Latinoamérica y ya estaba enamorado del producto, pero usted con esa explicación que acaba de dar el día de hoy, me hace sentir más seguro del producto tan ganador que estamos comercializando y pues definitivamente, como le dije inicialmente, tenerlo aquí en esta sala me hace un honor. Ojalá la próxima vez que le toque hablar, me vuelva a tocar a mí de host porque realmente me alegra tenerlo aquí en esta sala. Estoy sumamente agradecido. Dios lo bendiga y le dé Gracias. mucha salud para poder compartir esa información tan valiosa con muchas personas que lo necesitan porque el ser humano, yo creo que los principales pecados que hay a nivel mundial es la ignorancia. Si las personas se dedicaran a informarse mejor, creo que podrían tomar mejores decisiones para tener un futuro distinto. Así que gracias, definitivamente ha sido una tarde de sábado muy especial y la compañía suya ha sido espectacular el día de hoy. Así que muchísimas gracias, doctor. Para servirles solo un último mensaje para Sí, los que están acá. Recuérdenlo, mis amigos, sobre todo los que ya pasamos arriba de los 40 años. Nuestro cuerpo empieza a deteriorarse a partir de los 20 años. La máxima orgánica se da
a los 20 años. Cuando llegamos a los 30 años, el 85% de lo que teníamos a los 20 tenemos. Aquí empieza la primera crisis. Cuando llegamos a los 40 viene la segunda crisis, que es peor que la de los 30, porque ya bajamos al 50% de la capacidad que traíamos a los 20. Cuando llegamos a los 50 años, viene la tercera crisis, que es peor que la de los 40, porque ya solo tenemos el 35% de la capacidad que teníamos a los 20 años. Y cuando llegamos a los 60 viene la peor de las crisis, porque ya solo nos queda el 15% de la capacidad que traíamos a los 20. ¿Cuál es mi especialidad? Mi especialidad es hacer que aunque tengamos 80 años, podamos recuperar, si queremos, estar por lo menos la capacidad que teníamos a los 30. Yo le digo a las personas, permíteme ayudarte a llegar a los 100 con salud y hacerte sentir las mismas sensaciones que tenías a los 20, así tengas 80.